Bienvenidos nuevamente a Todo el Consejo de Dios, este programa con el cual pretendemos estudiar la palabra de Dios, extraer toda la sabiduría de Dios que está en su palabra, la revelación que Dios tiene para su iglesia en las Escrituras. Y vamos hoy a continuar con el libro de Efesios, en el capítulo 3 del versículo 14 al 21, y vamos a contar hoy con nuestros hermanos pastores, maestros de la palabra de Dios. Ángel Luis Álvarez, bienvenido. Gracias. Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Y también bienvenido tú, Miguel Díez. Que me interesa mucho este tema de Efesios porque recordemos siempre que el contexto de Efesios es una iglesia en una ciudad donde tiene que confrontarse contra una espiritualidad muy importante, no cristiana, evidentemente. Entonces, es una carta donde el apóstol Pablo procura enseñar verdades y fortalecer a una iglesia nueva. Te voy a pedir, Ángel Luis, si puedes leer del capítulo 3, del versículo 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En el libro de Efesios es la segunda oración que hace el apóstol Pablo, y en este caso, usando las enseñanzas que hemos desgranado en el programa anterior acerca de la revelación y la sabiduría de parte de Dios, aquí hace una oración específica para con la iglesia de Efesio. Sí, es claramente una expresión que enfatiza la gran verdad que tanto judíos como gentiles debían entender. En un programa anterior hablábamos del misterio revelado, ese misterio que fue revelado a los apóstoles y a los profetas, que fue revelado a judíos y a gentiles, el misterio del Mesías, único Señor y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, que en Él produjo una única salvación y un único pueblo. Y aquí concretamente enfatiza Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El hombre interior es realmente el que recibe el misterio de la salvación. El hombre interior, en el ámbito judío, necesitaba entender quién era ese Mesías, y el gentil, en su ignorancia, necesitaba conocerlo. Y en Cristo Jesús se forma ese pueblo extraordinario que, por amor, de hecho el título que han puesto las sociedades bíblicas a este pasaje es el amor que excede a todo conocimiento, el amor de ese Dios que envía a su Hijo, a su único Hijo, para producir una salvación total y completa, y que el hombre, no en su naturaleza humana, ni en sus ritos, ni en sus conceptos, ni en sus filosofías puede entender, sino solo el hombre interior, como dice aquí, con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí en el original Espíritu es el Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu se produce el nuevo nacimiento que nos hace salvos, que nos hace conocer al Mesías, que nos hace ser parte de una única familia, un único pueblo, que en Efesios, en la carta de los Efesios, se le va a denominar como pueblo, como cuerpo, como edificio, en definitiva, como ese extraordinario pueblo, esos dos campamentos que se unen, que hemos hablado en otras ocasiones, que en Cristo Jesús tienen vida eterna, y que hoy, después de 2000 años, nosotros podemos seguir disfrutando a través del Espíritu Santo que nos une a ese Salvador. Ramón. La pregunta sería: ¿quién es el hombre interior, verdad?
Esa es precisamente la gran pregunta, ¿no? Ese, ¿no? Sí, en realidad hay muchas personas que están preocupadas en su hombre exterior. Cómo aparezco hacia los demás, quién soy en la sociedad en la que me rodea, cómo me muestro, si tengo éxito o no tengo éxito, ante los baremos que tiene el mundo exterior, ¿no? Y Dios siempre está preocupado en quién es realmente tú, porque definitivamente es con quien se va a enfrentar. Cuando dice la palabra de Dios que está escrito que después de la muerte viene el juicio, y allí nos tenemos que presentar cara a cara con Dios sin máscaras. Y a ese hombre interior, a el ego real de la persona es al que hace mención aquí, ¿no? Ese hombre debe de ser fortalecido por el Espíritu, para que pueda vivir en el Espíritu y no en la carnalidad que el mundo exterior reclama que tengamos, ¿no? Para que vivamos como viven los demás. Pablo decía que él se fortalecía en el hombre interior, para poder soportar las situaciones. Él decía, cada día me renuevo en el hombre interior, ¿no? Aunque el exterior se va desgastando, porque él sabía que la forma en que él tenía para poder vencer la presión externa era ser fuerte interiormente. ¿Cómo? En esa relación personal con Dios, siendo realmente él y siendo consciente de quién era. Hay personas que ni saben quiénes son, porque viven tan preocupadas del entorno que nunca se han preocupado de quiénes son ellos mismos, de tal manera que a veces cuando alguien les dice, mira, es que tú eres así, no son capaces de reconocerse, porque no saben quién es en su hombre interior. Sin embargo, Dios quiere que lleguemos a conocernos a nosotros mismos, para que sepamos quiénes somos, cuál es nuestra posición, nuestra situación y cómo deberíamos de estar, ¿no? Y yo creo que es importante que las personas se puedan responder a quién habita en esta caja, en este tabernáculo externo, quién es el que está dentro. Si realmente es alguien que se esconde y que no se muestra como es, o realmente es alguien que está teniendo una vivencia auténtica. Miguel. Bueno, efectivamente, el hombre interior es nuestra personalidad, nuestro carácter, que se expresa a través del temperamento y que, bueno, pues está dirigido por la voluntad. Si nuestra voluntad es carnal y no está sujeta al Espíritu, que es la voluntad perfecta, porque el Espíritu Santo solo viene a fortalecernos en la voluntad de Cristo, a que hagamos la voluntad de Cristo. Él es el vicario de Cristo en la tierra, el Espíritu Santo, y Él solo da gloria y honra a Jesús, y lo que hace es ministrarnos conforme al plan de Jesús, a la voluntad de Jesús, del verbo, la verdad, la palabra. Y yo creo que fortalecernos en el hombre interior es precisamente formar en nosotros el carácter de Cristo, y por eso dice que habite en nuestro corazón. Claro, no es que Jesús se viene ahí a vivir, se coge el petate y se viene ahí a vivir dentro, en cierta manera, por la fe. Por la fe es así, pero ¿cómo? Lo que habita por la fe y habita porque está sentado en el trono de nuestra voluntad. En el cerebro hay una silla que se llama la silla turca, que es un trono, y que justamente ahí está la glándula pineal, y que ahí está la parte del cerebro que se supone que se usa para tomar decisiones, para que desde ahí se dirige todo. Es decir, si yo muevo este dedo es porque quiero, no se mueve a no ser que tenga un tic que esté incontrolado, ¿no? Entonces ahí se sienta Jesús y reina, y eso es lo que significa reina en mí, o ser mi Señor, que Él señorea nuestra voluntad y está sentado en esa silla turca. Y el Espíritu Santo es el que lo produce. El que produce ese fortalecimiento del hombre interior, para que cuando nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, como dice Jesús,
sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. De tal manera que tengamos un carácter firme en la voluntad de Cristo y que no andemos con un doble ánimo, como tú decías, conocerse a sí mismo. Eso era el principio filosófico de los filósofos más sabios de la historia de Grecia. Conócete a ti mismo, decía Séneca, y el hombre más poderoso es aquel que tiene dominio sobre sí mismo. Y de ahí que lo que quiere el Señor es que seamos señores de nuestros sentidos y de nuestras facultades del alma, ¿no? Y por eso nos da el señorío para que gobernemos bien nuestros sentidos y nuestro cuerpo biológico y nuestra mente, ¿no? Y tengamos dominio propio. Eso es el fortalecimiento. Yo creo fortalecimiento en un dominio propio. ¿Para qué? Pues para vencer las tentaciones de nuestro propio corazón, que es engañoso más que ninguna cosa, las tentaciones del diablo, del mundo, y para también que seamos valientes, porque la cobardía es una tentación innata, de no querer sufrir, de no querer arriesgarse, etc. Y esto porque ya hemos recibido el apellido de Dios. Me llama la atención que dejamos ahí el versículo 15, que a mí me gusta muchísimo. Dice que de nuestro Padre Celestial y de Señor Jesucristo toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. No hay ninguna nominación de verdadera familia si no es a través de Jesús. Bueno, es importante. El único nombre dado a los hombres por medio del cual hay salvación y vida eterna. Denominacionales. Exacto, exacto. Y sobre todo en términos ahora mismo exacto que acaba de decir, familias denominacionales, religiosas, evangélicas, pero luego la familia personal. Tenemos ese nombre de familia si hemos recibido esa nominación de Jesús, porque aquí hay dos familias, la de Dios y la de Satanás. Y Jesús a los fariseos hipócritas les llama: sois hijos de vuestro padre el diablo. Eso de que todos los seres humanos somos hijos de Dios no es verdad. Somos criaturas humanas creadas por Dios, pero dice que el Evangelio de Juan, capítulo 1, que a los que creen en Él, a los que le han recibido, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, solo a los que creen en Jesús. Y claro, ¿qué es creer en realidad? No es decir, es verdad lo que dice Jesús, eso no es creer. Creer es decir, es verdad lo que dice Jesús y lo voy a hacer, con la ayuda del Espíritu Santo. Y ahí es donde nos fortalece el Espíritu Santo para ser hacedores de la palabra, es decir, palabra viviente, que Cristo encarnado dentro, sentado en nuestra voluntad, nos dirige y somos, pues eso, crísticos, y somos palabra que habla, que escucha, que lee, pero que sobre todo se cumple, se vive diariamente por esa fortaleza espiritual que nos lleva a ser más que vencedores contra todos los obstáculos, porque el reino de este mundo se opone con todas sus fuerzas, claro, a que cumplamos. No se opone a que la gente vaya a las reuniones religiosas. Generalmente eso no le preocupa tanto al ejército del mal. Es más, tiene infiltrados a sus huestes por todas las estructuras religiosas. Lo que sí le molesta es, por ejemplo, cuando alguien, me ha llamado la atención, hace poco alguien tomó la decisión de dejar su trabajo para servir a tiempo completo al Señor. Madre mía, se le ha complicado de tal manera las cosas. Hasta el mismo pastor le dijo: pero tú eres tonto, tienes un puesto de trabajo que bien remunerado y vas a dejar esto. Y tuvo toda clase de dificultades y su familia y bueno, encima se puso enfermo. Bueno, es que toda clase de pruebas. Y claro, me llama preocupadísimo a ver qué le puedo yo aconsejar. Digo, si tienes bien claro el propósito de Dios de tu vida, paga el precio que sea. Porque no puedes defraudar al llamado a ser escogido de Dios y apartado para Dios. Y claro, esto es normal, que se te ponga todo en contra. Es que es lo normal, es que eso es una prueba. Para mí, como tú sabes, cuando hacemos campañas evangelísticas y predicamos en la calle y no se mueve un demonio, digo, qué raro, aquí no hay
no va a haber fruto. Donde Vamos no hay a orar. oposición. Donde no hay oposición, pues no hay confrontación, pues no hay lucha, no hay batalla, y no puede haber victoria donde no hay batalla. Entonces, cuando veo una cosa así, que no se manifiesta, ¿no? Eso, vamos a orar y hacer que afloren. Entonces pones a hervir el ambiente y entonces es cuando se cuecen y se manifiestan. Yo creo que ese fortalecimiento espiritual del carácter lo hace el Espíritu Santo, como has dicho, Ángel Luis, y así nos hace ser unos vencedores, ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, y así nos hace cumplidores. Si no, no hay manera de cumplir la voluntad de Cristo. Es imposible, porque lo que es del Espíritu va contra la carne, lo que es de la carne va contra el Espíritu. Pero en ese fortalecimiento, por ese poder del Espíritu Santo, entonces hacemos la voluntad de Dios y le agradamos y desbaratamos ejércitos enemigos. Y qué bueno tener el apellido de la familia de Yeshua, familia, ser familia. Tenemos el nombre familiar que nos da, aparte de que nos dará un nuevo nombre allá en el cielo. La familia en los cielos y en la tierra, es decir, Cristo es el Señor en los cielos y en la tierra. Eso está claro. Todo ser viviente, sea angelical, sea de cualquier otra índole, está sujeto a Cristo. Eso es importante. Ahora yo enfatizaría también realmente la soberanía de Dios a través del Espíritu, que es el que nos hace, primero, comprender. Es decir, no puede haber salvación si no comprendemos espiritualmente. Aquí dice, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Ese misterio que hablábamos en otro programa es revelado, pero sigue siendo un misterio para el hombre natural. El hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu. Por eso, aquí enfatiza que es el hombre interior el que puede ser fortalecido por el Espíritu, y en esa fortaleza, en el Espíritu, comprender la dimensión de ese misterio, que es que Cristo es el único Señor y Salvador, y que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, y que todo principado y potestad que todavía trasciende este misterio al cosmos entero, se sujeta a su poderío. Y cuando entendemos eso, primero, que eso se tiene que hacer por el Espíritu, y segundo, experimentamos eso, y tercero, obedecemos eso, es cuando somos parte de ese pueblo maravilloso que es la Iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, pues que realmente a veces no comprendemos, otras veces comprendemos, pero no queremos integrarnos en la obediencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso necesitamos realmente un evangelio integral, completo, que realmente hay que experimentar y vivir. El evangelio no es una teoría. Los judíos tenían la plena revelación de Dios, y sin embargo los principales de los judíos en la época de Cristo, ya desde su nacimiento, no quisieron entender el mensaje. Pero tenían el mensaje, pero lo tenían evidentemente, tenían la Escritura. De hecho, cuando nace Jesús hasta investigan a ver dónde tenía que nacer. O sea que más ellos sí que tenían la revelación. Y al final tienen que venir unos paganos por ahí de Oriente para adorar al Mesías. Estoy hablando desde el comienzo. Entonces, no eso es entender en el Espíritu y querer identificarte con esa revelación que no muchos quieren. Por eso muchos son llamados y pocos los escogidos. Y por eso dice la palabra de Dios también que la puerta de la perdición es grande. Y ahí entran muchas religiones. Ahora, experimentar la gracia del Señor, comprender y vivir ese amor que excede todo conocimiento que dice aquí, es por el Espíritu, en esa extraordinaria interacción entre, ya hemos hablado en otro programa, entre la soberanía de Dios y el hombre que decide experimentar y vivir el Evangelio, y que es lo que además Pablo invita a hacer a los efesios, porque aquí está invitando a que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea, él está instando a los santos, se refiere a los redimidos, evidentemente, no a los santos de piedra, ni de las catedrales, porque en aquellos tiempos ni había santos de piedra, ni había catedrales. Los únicos, en todo caso, ídolos que había eran los paganos. Pero eran los santos. Aquí está hablando de la Iglesia, del pueblo de Dios. Y que podamos comprender esto, y también dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Él hace que nosotros experimentemos esto. Y al final, la gloria pues es para Él, porque Él es quien nos ha redimido, quien nos ha transformado, quien nos ha dado revelación y quien nos da fuerzas cuando queremos seguirle para no caer. Por eso al final dice Pablo, a Él sea la gloria, en fin, en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, ¿no? Por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Hay un detalle que saltaste, ¿no? Dice, arraigados y cimentados en amor. El conocimiento y todo eso va a venir porque el conocimiento sin amor es un conocimiento que envanece y que trae confrontación. El conocimiento en el amor lo que trae es colaboración, comunión y fortaleza, ¿no? en esa unidad, que definitivamente la Iglesia que vive en el mover del Espíritu va a terminar teniendo una revelación común, que creo que más adelante en la carta habla de una sola fe, etcétera, estas cosas, ¿no? Y para eso el cimiento que debe de levantar ese edificio, que es la Iglesia, debe de ser el amor. Y muchas veces hay otros asuntos que apagan el amor y que impiden que ese conocimiento sea un conocimiento compartido. Qué bueno que haya un hermano que tenga una revelación y esa revelación llegue al cuerpo. Resulta que a veces hay alguien que tiene una revelación, la transmite al cuerpo y surgen las envidias. Y dice, ¿y quién lo ha dicho? Pues es que ese, si lo ha dicho ese, prefiero no saber. Estos conflictos, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a hablar de la profundidad del amor, ¿no? Que exceda todo conocimiento que estabas diciendo, nos damos cuenta de que muchas veces en medio de la Iglesia no hay ese arraigo en el amor, sino en doctrinas. Yo no hace mucho le decía a un hermano, dije, mira, yo estoy convencido de que el amor tiene que estar por encima de las doctrinas. Es más importante el amor que las doctrinas. Y la doctrina es al final lo que uno cree, pero es más importante el amor, porque el amor va a cubrir esa falta de conocimiento doctrinal que quizá alguien pueda tener, va a ser suplido por el amor, ¿no? Lo grave del amor es que nosotros no podemos generar por nosotros mismos el amor en nuestra naturaleza carnal. Siempre sale egoísmo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros para que Él... Es como el diabético que no produce insulina, pues el hombre natural no produce amor. Entonces necesita ser inoculado de amor para poder tenerlo, ¿no? Y bueno, los conflictos que hay en medio de la Iglesia vienen motivados por la falta de amor de los unos a los otros, porque si no estaríamos de acuerdo. Y siempre, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Que los conflictos vienen por nuestras concupiscencias, ¿no? Por las tensiones interiores que batallan en nosotros, que nos llevan a enfrentarnos. Pero el amor de Dios que calla ante la insensatez del hombre y le deja, bueno, ya irás aprendiendo, cuando aprendas ya estaremos de acuerdo, ¿no? Creo que es bueno que entendamos que debemos de estar como fortalecidos en ese hombre interior para ese arraigo, y que la Iglesia debe estar arraigada en el amor, ¿no? Que bueno, la Biblia nos habla mucho de ese amor que no hace nada indebido, que es sufrido, que es capaz de como hizo Cristo, de pagar las culpas de otros, es decir, de pagar por aquel que encima le estaba acusando, ¿no? Quizás una de las lecciones más difíciles de aprender incluso para nosotros es que no sea el culpable el que pague, sino el ofendido encima paga por el ofensor, ¿no? Algo que muchas veces no estamos dispuestos. El amor te lleva a eso, a poder, y si la Iglesia funcionara arraigado y cimentado en amor, estaríamos viviendo una Iglesia muy gloriosa, que tendría ese conocimiento compartido. Funcionaríamos como vasos comunicantes en los que la unción de uno es aprovechada por los otros y la revelación de otro es reconocida por los unos, y yo creo que eso es lo que está orando Pablo para la Iglesia en Éfeso, que posiblemente tendría sus conflictos internos, y les dice, yo estoy orando, es decir, doblo mis rodillas para que esto ocurra en medio vuestro, y
todas las potestades, todos los organismos y historias que hay alrededor se van a tener que callar cuando vean la gloria de Dios manifestada así en vosotros, ¿no? Dice que arraigados y cimentados en amor, pero dice que habite, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados. El propósito de habitar Cristo en nuestro corazón es para que se afirme la sustancia de Dios en nuestro corazón, para que nuestro corazón sentimental, emocional, egoísta, que se ama más a sí mismo que a nadie, que a su mujer, que a sus hijos y más aún al prójimo, ¿no? Y pues ese corazón circuncidado se inunde del amor de Dios y seamos ahí arraigados. Por eso habita Cristo, porque Cristo, Dios, es amor y quiere llenarnos de la plenitud de Dios. ¿Cuál es esa plenitud? El amor. De tal manera que seamos todo amor y que no hagamos nada si no es por amor. Tremendo. Y por eso nos revela la anchura, la profundidad, la altura, la dimensión del amor de Dios. No todo, porque muchas veces uno dice, qué loco tienes que estar, Dios, de despojarte de tu divinidad, hacerte humano, limitado, sujeto al frío, al calor, al dolor, a un espacio y tiempo y velocidad, y por tanto, fíjate tú, privado de todas esas características de la omnipotencia, omnipresencia, etcétera, de Dios. Pero no solo eso, sino después dejarte matar como un maldito colgado de un madero, haciéndote pecado. Siendo puro, sin haber cometido mancha, sin pecado, se hace pecado. Pues realmente es duro de entender esto es muy duro, es tan inmensamente altruista, es tan inmensamente noble que en nuestra mente carnal es difícil de entender, pero por el Espíritu podemos apreciar esa dimensión, esa profundidad y ser llenos de ese amor para ser capaces de hacerlo, claro. Para ser capaces de devolver bien por mal y de amar incluso al que te persigue, al que te calumnia, al que te maldice, al que dice toda clase de mal contra ti, bendecirlo y desear su bien y pedir a Dios que le perdone y soportar las vejaciones sin queja y con gozo, ¿no? Es difícil, esa es una dimensión que solamente el amor de Dios puede llevarnos. El mismo apóstol Pablo lo enseña en otras cartas, dice eso, que si no tengo amor, nada soy claro. Como címbalo que retiñe, soy un metal que resuena. Y en otra parte dice que debemos soportarnos los unos a los otros en el vínculo del amor. Del amor y de la paz. Y en la arquitectura el vínculo es la unión de dos vigas que soportan un peso. Entonces, precisamente para poder soportar el peso de la vida y de todo lo que hay que hacer en la vida, lo que nos vincula es el amor. Lo que vincula a una familia es el amor, lo que vincula a la iglesia es el amor. Y porque de ahí tenemos que ir al gran misterio o la gran definición. Dios es amor. Y donde no hay amor, evidentemente, Él no habita. No habita. Y donde no somos capaces de soportarnos los unos a los otros en el amor de Dios, por más iglesia que sea, o por más denominación, o por más arraigo que tengamos, evidentemente Él no habita. Porque Él es amor, y si habita en un sitio es porque ahí hay amor. Eso es lo que también nos hace comprender tal vez que somos más pequeños y más débiles de lo que pensamos, que nuestras doctrinas son grandes, pero a lo mejor nuestra vida es poca cosa, y tenemos que remontarnos al final a la realidad de que efectivamente necesitamos estar más cerca de Cristo, porque estamos cerca, tal vez teóricamente, con nuestras doctrinas, con nuestra enseñanza, pero en esa experiencia vivencial del hombre interior que dice aquí, pues quizás dejamos mucho que desear, porque al fin y al cabo
seamos realistas. La iglesia del siglo XXI es una iglesia débil. Estoy hablando de la iglesia como el conjunto de los redimidos de la sangre de Cristo. No estoy hablando de la iglesia estructural, denominacional, ni siquiera histórica, pero la iglesia es el pueblo de Dios. Aquí la iglesia es comparada con un edificio, metafóricamente, o comparada con un cuerpo, lo hemos mencionado antes, pero un cuerpo no puede tener una mano por un lado, un dedo por otro, un ojo suelto, porque entonces es un cuerpo muerto. ¿Qué ocurre con la iglesia? Yo creo que la iglesia de Cristo está debilitada por falta de amor. Tú lo has dicho, evidentemente. Un edificio, si no está unido en sus cimientos y en sus columnas, pues se va a desbaratar. ¿Por qué entonces estamos tan desunidos a veces? Porque nos falta estar más cerca de Cristo, tal vez. No encuentro otra explicación. Tenemos buenas doctrinas, yo considero que sí. Yo creo que las iglesias evangélicas tenemos doctrinas correctas, fundamentadas, pero nos falta amor, sin duda. Deberíamos tal vez hacer una introspección seria, pedir perdón a Dios, como decía el propio Pablo, pero también hacerlo nosotros. Por esta cosa doblo mis rodillas ante el Padre. Deberíamos tal vez arrodillarnos y pedir al Señor perdón, y pedirle gracia, y pedirle misericordia. Y los propios efesios que recibieron, lo comentamos en algún programa, los propios efesios que recibieron esta carta, años después, ellos mismos habían perdido su primer amor. Qué cosa, ¿no? Recibieron la carta, pero pasan los años y el propio Cristo ya no Pablo está con el Señor, el propio Cristo, por el Espíritu, a través en este caso de Juan, y dice, pero tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Y evidentemente el primer amor era hacia Cristo, pero si hemos perdido nuestro primer amor hacia Cristo, no vamos a tener. Es evidente que si yo pierdo mi primer amor a Cristo, no te voy a amar a ti. Exacto. Amando a Cristo te amo a ti, pero si no amo a Cristo, difícilmente. Entonces, claro, deberíamos examinar muy seriamente la Escritura, ir, y algún día lo haremos, ¿no? Apocalipsis, esas 7 cartas, esas 7 iglesias concretamente, y pedir perdón al Señor. Yo creo que la Iglesia necesita una voz profética en este tiempo que nos llame, o que nos llamemos al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios y al amor. El amor, hoy por hoy, nos falta a casi todos. Bueno, por lo menos en esta plenitud nos falta a todos. En cualquier caso, es curioso que después de hablar de esta plenitud del amor de Dios, viene el capítulo siguiente sobre la unidad. Habla de la unidad de la Iglesia y de la unidad del Espíritu, ¿no? Y es el vínculo del amor es lo que mantiene en unidad. Cuando las personas se aman, no se dividen, no se separan, no se divorcian, ¿no? Tanto en el matrimonio como en la Iglesia. Evidentemente que esa plenitud no la tenemos, pero el plan de Dios es que hasta que dice claramente para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuándo seremos llenos de esa plenitud? El momento en que en nuestro corazón solo haya amor. No haya ninguna animadversión, no haya ninguna queja, no haya ningún rechazo, no haya hacia nadie. Pero estoy hablando de ni creyentes ni incrédulos. Y claro, pues uno, por ejemplo, es difícil ser objetivo en esta manera. Pues imagínate tú, pues con las personas que están matando cristianos, como los musulmanes, o con las personas que están cometiendo feroces injusticias, ¿no? Como nosotros estamos sufriendo en tantos frentes de batalla, 67 países. Pero ahí quizás donde nos han querido machacar, ¿no? de mil, airaos, pero es que ese es el equilibrio, pero la ira está, ¿no? Y a veces la ira tiene matices. No pecar. Es difícil airarse sin pecar, ¿no? Porque la ira es necesaria. La ira no obra la justicia de Dios. Sí, ahora el problema de la unidad y del amor es también complicado, porque tú puedes amar a alguien y no recibir ese amor. De hecho, Cristo, que nos amó de tal manera que se entregó, ¿no?
y sin embargo la mayoría de la humanidad no recibe el amor de Dios. Pero ya entre hijos de Dios incluso. Ya. El propio Pablo, entre hijos de Dios. Pablo fue vituperado, insultado, calumniado por muchos que se decían hermanos en la fe y que venían decían ellos, de parte de los apóstoles de Jerusalén, decían, porque evidentemente no era así, para precisamente cortar la libertad de los hermanos, pero la manera de hacerlo era a través del insulto y de menoscabar la autoridad de Pablo. Eran sus propios hermanos, no eran otros. De hecho, Pablo, a mi juicio, en el punto donde sufre más no es con los azotes ni con las persecuciones de los no convertidos, sino precisamente con los falsos hermanos, con falsos apóstoles, en fin, todo esto. Recordemos la segunda epístola a los Corintios, ¿no? En fin, verdaderamente es así. Ahora, el Señor me llama a amar no esperando que me amen. Y claro, eso ¿cómo se puede conseguir? Pues por la gracia del Señor. Yo creo que al final, una vez más, tenemos que apelar a la gracia y a la misericordia sin disimular nuestros defectos o escabullirnos. Porque claro, podemos decir, bueno, si no tengo gracia no puedo amar. No, yo tengo que hacer mi parte, pero no cabe duda, hermanos, que este amor sobrenatural del que estamos viendo en la Biblia, si no es por el Espíritu Santo, es imposible. Luego, además, yo veo también, efectivamente, es imposible de todo punto, ¿no? Eso es pura gracia y para aquellos que realmente están dispuestos a sacrificar, porque el amor te lleva a sacrificar tus pensamientos, tus prejuicios, tus ideas, incluso doctrinas, si acaso, porque cuando tú amas, después pues se pueden limar las diferencias doctrinales con más facilidad, porque hay una relación, ¿no? Ya no hay una contienda, sino una relación romántica, en el buen sentido. Pero también la debilidad del amor. Cuando dice que la debilidad de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres, ¿a qué debilidad se refiere? A la del amor. Y claro, el conjugar la debilidad del amor con la fortaleza y la firmeza del ministerio, es decir, que Dios te ha dado, y con la autoridad que Dios te ha dado, y con la salvaguarda de las ovejas que Dios te ha dado, etcétera, etcétera, empezamos a entrar en unas áreas complicadas, porque el amor cubre multitud de faltas, pero si alguien viene a tu iglesia, como hablamos en la reunión de fe el otro día, de que claro, Jolín, ¿me entiendes?, están llamando a marchar con promesas falsas a la gente para que se vaya a otras iglesias, ¿tú puedes amar a las personas que hacen eso? Sí, pero puedes dejarlo correr pelillos a la mar. Este es el problema. O tú puedes amar a una persona y después, si esa persona tiene actitudes que son claramente perjudiciales, aunque no sea, no para uno mismo, porque yo he aprendido una cosa: el Señor me da gracia para soportar que intenten hacerme daño a mí, pero no me la da para cuando intentan hacer daño a los pequeños, a otros. Ahí no me la da. ¿Por qué? Porque quizá ellos no tienen ya el callo, ¿no? Es decir, vamos a hablar en términos naturales para no pensar que tenemos, que somos ya tan espirituales que soportamos lo indecible, pero como que uno ya, pues, y entonces ahí no tienes la gracia. ¿Por qué? Porque te entra claramente la ira de padre espiritual o de autoridad espiritual y vas a defender a tus corderos, que no son tuyos, bueno, son del Señor, pero te los ha encomendado a ti, ¿no? Entonces, es que en estas relaciones de la unidad y del amor, y luego resulta pues que amas a un siervo del Señor y ves que busca su beneficio, su interés, y que te usa, y te usa, y te usa, y le sigues amando, y no te dejas de amarle, pero él no cambia, ¿y qué haces? Y también, si le hablas, automáticamente, ya después te cierra la puerta, porque le has hablado claro. Todo esto son equilibrios tremendos, y para luego mantener la unidad. Imagínate tú, algunos que quieren recibir y no dar. El amor tiene que fluir en dos direcciones. Y si alguien sacrifica, el otro también tiene que sacrificar. Imagínate en el matrimonio, que solo sacrifica la mujer y que el hombre no solamente absorbe. No puede ser un equilibrio eso nunca, pues igual entre las relaciones entre los siervos del Señor. Y estamos hablando
del mayor milagro que jamás podremos ver. Y es la utopía, hoy es la utopía hecha realidad de que la Iglesia sea un cuerpo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, no? Claro. ¿Qué comunión la carne con el espíritu? Sin embargo, amas a los que están en las tinieblas, pero este es el tema, la amistad. Y cuando hablo de la amistad, la comunión, es que tú no puedes ver que no te fluye la comunión. Hay personas que no las conocías de nada y te las presentan, estás con ellas 5 minutos y fluye la comunión. Y dices, este es mi hermano y mi amigo. Y con otros estás y no fluye la comunión. ¿Y eso cómo se come? ¿O cómo se cubre con el amor? Cubrir esa falta de comunicación, de comunión. Este es un tema... Bueno, pero la cubres en impotencia, porque dices, no puedo ir más allá. Y si no tienes gracia... no vas más allá, pero sin embargo... te retraes. Te retraes. Por sabiduría y por evitar confrontación, y por evitar conflicto, y por evitar hacer tropezar a otros, o que otros, ¿me entiendes?, que no tienen madurez, puedan tomar mala nota, o como es como arrancar la cizaña. ¿Qué dijo Jesús? Dejarla. Crezca. Claro, es el ejemplo arrancas la cizaña y te llevas al trigo también. De Juan Marco, ¿no? El conflicto de Juan Marco, ¿no? Que llevó a dividirse a Pablo y a Bernabé. Y fue algo que en el tiempo no hubo gracia. Después eso maduró y ellos arreglaron el asunto, ¿no? Pero en el momento, a lo mejor ese conflicto fue utilizado por Dios para que se multiplicara el ministerio, porque uno fue para un lado y otro fue para el otro, y los dos eran unos buenos siervos de Dios, ungidos, tanto Pablo como Bernabé, ¿no? Y de hecho, bueno, de alguna forma Bernabé tenía que ceder el puesto a Pablo porque iba a ser mayor que él, ¿no? Y utiliza ese conflicto. Dios a veces permite nuestras carnalidades para que se desarrolle también su obra. Quiero decir que eso no nos exime. No lo justifica. Pero, y además es lo que yo voy. El amor tiene que uno decir, bueno, me voy a cegar, esto no existe. Esta desviación, este problema doctrinal, estas actitudes, estas murmuraciones o estas calumnias o qué sé yo qué, de este ministro o de este hermano. Las murmuraciones dice la palabra que mejor que no pongamos oído. Ya, pero tú me entiendes. Mejor. Pero tú fíjate las murmuraciones, sí que... Incluso que somos bienaventurados y dicen mal de nosotros. Pero claro, mintiendo. El problema es que digan. Mintiendo. El problema es que digan de verdad. Claro. Moisés recibió críticas constantes. Sí, pero mira el resultado, que su hermana acabó leprosa. Bien, pero yo veo Coré. Luego vienen al día siguiente, después del juicio que había el fuego de Dios salido del tabernáculo, al día siguiente le viene a decir todavía, ya, pero es que sigues tú y tu hermano aquí dirigiendo el asunto. ¿Y qué hacen Moisés y Aarón? Se tiran al suelo a interceder por ellos. Yo digo, que nosotros podamos tener esa actitud cuando alguien viene a hablar mal de sí, nosotros. Pero también Moisés va y da la palabra profética de muerte. Sí. Y caen muertos allí montones. Pero la da porque Dios se la dio. Cuidado. Pero eso proviene de Dios. Pero porque Dios se la dio. Claro. Lo que pasa que también eso es la ira también a veces santa. Lo que tú estás diciendo también es el proceso de un hombre que termina siendo el hombre más manso de la tierra. Así claro. Que todavía estamos lejos, Debe ser nuestro ejemplo a seguir. Menos mal que estamos lejos. Yo creo que tenemos que hacernos... seguir, ¿no? Debe ser. Creo que tenemos que hacer el escáner de 1 Corintios 13 y que nos ausculte el Espíritu Santo. Y aparte, hablando del amor, porque cuando se habla del amor, se habla del amor de Dios. Un amor que ama a pesar de. Más allá de nuestras falencias. Pero es que el amor siempre ama a pesar de. Si es que el amor nunca deja de ser. Es que es el tema. Lo que pasa es que estamos hablando también de un tipo de amor, ¿no? Y como sabemos muy bien, está hablando la Escritura de ese amor ágape, que es un amor que tiene espiritual, una interacción con el propio Dios, que es amor. Claro, no es un amor ahora, natural. Por ejemplo, recuerdo a algún discípulo tuyo que se te fue y que ya no está contigo. Imagínate tú
conmigo pues he seguido pues muchos, porque claro, de tantos miles de personas, pues pastores. Yo, en mi corazón, yo es que les tengo amor, o sea, a todos los que se han ido, aunque se hayan ido de mala manera, y algunos robando lo que han podido, y así sucesivamente, y sigo amándolos. Es algo que es gracia, pura gracia de Dios. Eso ya es ese amor del que estamos hablando. Es pura gracia de Dios. O sea, eso yo proviene de realmente Dios. Y de hecho, ¿qué persona quiere volver a remar o al ministerio, por muy gorda que la haya hecho, y no le dejamos entrar? Increíble. Entonces, claro, ten en cuenta que también cuando Dios te ha puesto a trabajar con asesinos y con lo más vil y menospreciado, y uno mismo se consideraba, yo por lo menos me consideraba de lo más vil y menospreciado antes de estar en Cristo, o sea, yo era un perdido, pero porque claro, hay mucha gente pues que ha roto pocos platos, pero es que cuando uno ha roto todas la vajilla completa 40 veces encima, pues entonces uno dice, pero a lo que voy que cuando amas, o sea, Dios te da amor por asesinos que han matado. Vamos, recuerdo uno que oré por él en Mendiola al principio, había matado a puñaladas a su padre, y hay cosas así, y esto es tremendo, ¿no? Entonces te mete en ese trabajo de atender a las personas más despreciadas por la sociedad. No puedes alcanzarles si no es por amor. A nadie se puede alcanzar. El cebo que pone para pescar el Señor, a mí me pescó con amor, yo creo que a todos nosotros, el pescador, el gran pescador. Y por tanto, pero a veces pues pones el cebo y no pican. Y no pican. Pero lo que pasa es que nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos rechazado el amor de Dios? Claro, hemos seguido. Hasta y los él, 34 años yo le digo, y él fue perseverante en amarnos. Sí, porque sí. Como Dios es eterno, su amor es eterno. Porque esto parece metafísico o filosófico, pero Dios es amor y Dios es eterno. Por lo tanto, estamos hablando que el amor que proviene de Dios también es eterno. Entonces no entiende de tiempo, no entiende de distancia, no está limitado a tiempo y espacio como nosotros, es una constante amar para Él, no está limitado a nuestros vaivenes emocionales. Entonces, cuando Dios, por medio de Cristo, habita en nuestros corazones, poco a poco nos va transformando. La transformación que tú hablabas de Moisés, ¿no?, que llevó un tiempo, y poco a poco nos va transformando y su impronta se va marcando en nosotros y nos lleva a amar de esa manera. O por lo menos debería ser así. Porque no siempre fue Moisés así, no olvidemos. No, pues siempre así mató a un hombre. Por eso. Pero el problema también es que cuando tú vas acercándote más a Dios, lo primero que te produce cada vez más temor, respeto. Sí que vas descubriendo ese amor más en mayor dimensión, en esa comunión, pero también vas descubriendo al juez, al que dice mía es la venganza. Y esto es tremendo. Y además el problema es también que el carácter que va formando en ti, por lo menos yo noto cómo él va formando en mi carácter, yo quiero decirte, no que me haga vengativo como él, porque solo es suya la venganza, pero esa ira santa. Por ejemplo, una de las oraciones que yo no oraba nunca era pedir justicia. Y el Señor me ha llevado ahora a invocar el nombre de Yahvé Sidkenu, a pedir justicia. No que condene. No estoy pidiendo condena a estos impíos, a estos abusadores, a estos perversos y que están destruyendo miles de vidas y dañando. No que los condene, no, eso no lo pido, pero que sí que haga justicia, que sí que los quite de ser un escándalo, por ejemplo, en esa invocación a hacer justicia, que quite de en medio a los mercaderes del templo. Yo nunca, con eso de que no podías, no se te ocurra tocar al ungido de Dios, cuidado, qué ungido, pero qué ungido si estás siendo un escándalo a millones de personas con su manera de vivir en lujos inimaginables, quitándoles el dinero a la gente con promesas de que van a recibir el 100 por 1. Pues eso es el carácter también que va formando en el crecimiento de un ministerio con autoridad. Y ahí es donde uno mismo pues se quema también. Se quema porque se ve impelido
queriendo amar y queriéndose. Es mucho más bonito venir a alguien, darle un beso, un abrazo, que decirle, mira, los que están ahí te van a llevar con los pies para adelante, como dijo Pedro a Ananías. ¿Dónde está? Y cayó muerto. Y viene luego la mujer, Safira, y le dice, los que llevaron a tu marido te llevarán a ti. ¡Pomba! Y cayó muerta. ¿Esto qué? Este es el tema, y esta es la tensión de la que yo hablo, del equilibrio entre el perfecto amor de Dios y también el justo juicio de Dios. Yo creo que ahí es donde precisamente entraría ese texto de airaos, pero no pequéis, porque claro, efectivamente, si somos conscientes del daño que se está haciendo a alguien, es normal que tengamos ira. Si nos enteramos que unos pervertidos han matado a un adolescente, ¿cómo no vamos a tener una ira? Eso no está en contra del amor. Incluso tampoco la exhortación. Pablo, que es un ejemplo de carácter también redimido y transformado, porque tenía temperamento. Pablo primero era Saulo, cuidado, dice que le esforcé a blasfemar. ¿Qué palizas o qué torturas haría Pablo para obligarles a los cristianos a blasfemar? O sea, eso hay que mirarlo. Y es el mismo que en el proceso de su santificación escribe estas cartas y su propia vida muestra el amor. Pero el mismo Pablo, que efectivamente es un ejemplo de amor, aunque evidentemente su carácter es un carácter de autoridad, efectivamente cuando llega el momento, por ejemplo, dice la Biblia, y resistía a Pedro cara a cara. En el momento en el que Pedro estaba un poco divagando, a punto de producirse el primer cisma de la Iglesia primitiva. Pedro estaba ahí divagando Pedro con los judaizantes. Estaba siendo cobarde porque estaba rodeado de judaizantes que vivían en Jerusalén y que todavía no se habían desprendido de la prioridad de ser judíos. Y cuando uno realmente es por completo lleno del Señor, uno no es ni español, ni judío, ni de nada, uno es del Señor. Pero tú fíjate que ahí, en eso, entre otras muchas cosas, se ve el amor, porque dice el texto que Pablo, bueno, lo dice el propio Pablo, yo le resistí cara a cara, delante de todos, además, o sea, yo no quiero ni pensar la que se armó allí. Y que era otro también, tenía su temperamento. Tenía su genio, pero Pedro estaba muy quebrantado. Pero veamos, por todo el contexto de la historia de la Iglesia, que tenemos referencia, cómo el propio Pedro va a aceptar esa reprensión. No vemos un cisma, como te decía, que se podía haber armado una impresionante, porque Pedro sin duda era una de las autoridades principales, una de las columnas principales de Jerusalén, y sin embargo no va a ocurrir. Además, el mismo Pedro va a tener siempre una relación armónica, se van a dar la mano, la diestra, el señal de compañerismo, y Pedro va a mantenerse en un reconocimiento ministerial de Pablo, igual que Pablo va a tener una armonía y una comunión con Pedro. O sea que puede haber amor y también exhortación. Claro. Puede haberlo. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay exhortaciones sin amor o cuando hay ira pero con contienda? Pues que ocurre desgraciadamente lo que estamos acostumbrados muchas veces. Divisiones. Creo que lo que tú hablas o intentando interpretar tu postura, Miguel, es creo que tiene que ver con aquellos que Dios les ha dado un ministerio específico, porque yo he visto muchos que se quieren hacer los Natanes, cuando Natán fue y lo confrontó a David, pero fue porque tenía un ministerio específico y tuvo una palabra específica. Entonces, a mí me ha tocado hablar con gente que me decía, sí, porque fulano de tal, y yo tengo ganas de ir a decirle, mira, no te hagas el Natán, si Dios te llamó para hacerlo, bien. Ahora, si no tienes esa unción o esa gracia, no te metas en un fregado que no es para ti. Entonces, pero hay gente, estimo yo, Miguel, que sí, que Dios le dio ese espíritu para confrontar errores doctrinales, falsedades y una serie de cosas. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como vamos a ver dentro de poco en otro programa. Es decir, hay ministerios de autoridad que tienen que ser desarrollados, ejercidos, y en ocasiones van a tener que confrontar, sin duda. Exacto, pero cuidado, pero eso no es para todos. Como dice el proverbio, no, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Primero el amor. La misericordia es una hija del amor. Sin duda Dios todo lo hace por amor, y ahí es donde nosotros tenemos que hacerlo por amor, incluso corregir, incluso apartarnos de alguien.
por amor. Eso es otra cosa. ¿Qué significa? Porque si alguien no está en condiciones de soportarte. Bien. No sé si me entiendes. Se nos ha acabado el tiempo. Pablo y Bernabé se separaron en amor. Claro, porque a lo mejor tú tienes un ministerio que choca, ¿no? con otro ministerio, y en ese choque bendices a unos, pero a otros quizá se ponen chispas y no hay bendición. Entonces dices, bueno, lamento, la conversación está encendida, está muy bella, pero el tiempo nos ha quitado la posibilidad de seguir. Gracias, Miguel. Gracias, Ángel Luis. Gracias, Ramón. Nos despedimos, Dios mediante, hasta la próxima semana, donde seguiremos desgranando este libro de Efesios, ya en el capítulo 4. Y para finalizar, la última reflexión: el amor de Dios. Donde verdaderamente podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo es si el amor de Dios está impregnado en nuestros corazones, pero se manifiesta. No es un amor frío, seco, introvertido, sino que el amor de Dios nos lleva a ser extrovertidos, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor te bendiga. Dios mediante, hasta la semana que viene.